en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseos de aprender la palabra. Me tocó en la mañana, creo que en la tarde del día de ayer, estamos hablando del domingo, 5 de febrero del 2012. Por cierto, ayer estaba cumpliendo 21 años en el ejercicio de ministerio. Fui ordenado el 5 de febrero de 1991. No se me olvida nunca cuando salí del ministerio, ese día 5 de febrero, llegué a la casa el 6 de febrero a la 1 de la mañana y me senté en la orilla, en mi cama, allí. Tenía una casita muy pequeña, chiquita, un cuartico. Ahí nos fuimos mi esposa y yo a comenzar nuestro nido de amor. Hoy tengo una casa que tiene 3 plantas. Una de topocho, 3 de plátano, 3 de guineo. No se me olvida nunca que llorando le dije al Señor, Señor, cuando a ti te ordenan y hay alguien que te recomienda las cosas, es fácil. Pero cuando a ti te ordenan y te soltaron y te enviaron para tu casa, entre las 1000 personas que habían aproximadamente esa noche, entre el grupo de pastores que se conoce como el presbiterio, y que te ordenaron y te enviaron para tu casa, la cosa es difícil. Llorando le decía yo a Dios, porque a mí no me conoce nadie. Yo no sé qué yo voy a hacer, pero a mí no me conoce nadie, llorando. Y escuché la voz del Señor cuando me dijo, a ti nadie te conoce, pero a mí me conoce todo el mundo. Y desde hoy, hasta que se cumplan tus años en la tierra, yo alcanzaré un propósito en ti y que no tendrás descanso en lo que te llame a hacer. 21 años, ayer. Yo no sé lo que es agarrar un teléfono y llamar gente para que me dé una campañita, no lo sé. Hoy me pidieron una fecha para República Dominicana, por cierto. Y le dije que no podía, porque yo no tengo tiempo para ser internacional. Venezuela hay mucho trabajo. ¿Cuánto lo creen? Aquí hay mucho trabajo. Eso de ser internacional, eso olvídese, eso conmigo no va. Si viajo lo hago y si Dios me dice que yo vaya, yo voy. Pero el problema es el tiempo. De modo, hermanos, que estamos avanzando, estamos alcanzando. Y estoy preparando a la gente que va a formar ese equipo fuerte, que va a quedar en Venezuela para cuando yo me vaya. Esta es nuestra clase número 9, acerca de lo que es la neumatología. Hoy se van a derrumbar no solamente vacas sagradas, sino potreros y becerros completos. Nunca a usted se le olvide que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Como Jesús de Nazaret es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando hace referencia al Espíritu Santo en relación al mundo, dice el cual el mundo no le ve ni le conoce, por eso no le puede recibir. Quiero entonces decir que aunque Jesús no es el don de Dios para la iglesia, sino para el mundo, no deja de tener relación con la iglesia.
igual que así como el Espíritu Santo es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, no deja de tener relación o de realizar su trabajo en la iglesia, en el mundo. Eso lo explicamos bien. Según Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso estamos bien claro ahí. Lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver qué es el convencimiento. Vamos a ver de qué te va a convencer. Y ahora es cuando vamos a descubrir el por qué la poca eficacia en el convencimiento de pecado del Espíritu Santo a un mundo que se pierde por causa del mensaje tergiversado y distorsionado que se está dando en la boca de nuestros evangelistas. Que de la única forma que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado, singular, no plural, que eso lo vamos a explicar muy bien ahorita. De la única forma que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado es que en la boca de nuestros predicadores o de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es el término evangelio, buenas nuevas de salvación, es que en la boca de nuestros predicadores esté el mensaje acertado y no el mensaje de intimidación, de manipulación y de control, donde lo primero que hacen es causar temores en la gente a causa del mensaje que están transmitiendo lleno de terror, donde presentan a un Dios inmisericordia e indolente. No conociendo los valores o el verdadero valor y significado que hay en los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario a causa del misterio del cambio, los incidentes como redención, bajo el término agoraxo, es agoraxo y lutro, los tres tipos de redención que se dieron en la cruz, incidentes como la remisión, que es el término remitir, que significa quitar de para poner en. ¿Dónde está Henry? Lo remitieron a Valencia, lo trasladaron. Eso es remitir. Y el acto de propiciación, redención, remisión y propiciación, que viene del término propiciatorio, que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto, donde se derramaba la sangre sobre quien caía la ira de Dios. De modo que si nosotros entendemos lo que es propiciación, Dios en este tiempo no tiene problemas con el mundo. Para efecto de Dios, el mundo está salvo. Que el mundo no haya hecho una verdad, esa salvación para ellos otra cosa. Pero para efecto de Dios, el mundo está salvo. O sea, Dios no tiene iras como para descargarlas sobre el mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Oído, esto es reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Si usted cree que Dios, si ese Dios que está en el cielo está tirando terremotos para abajo y está causando tsunamis y está causando fuego del cielo y la ira de Dios mío, que es el mensaje que tienen los evangelistas y tiene la gente asustada. Bueno, si ese es el Dios que usted está presentando, entonces déjeme decirle que está invadiendo el terreno del ministerio del Espíritu de la Iglesia, el ministerio del Espíritu Santo en la tierra, que es convencer de pecado, aunado al ministerio de la iglesia, que es reconciliación. Porque si la gente se va a convertir a ti, Señor, a causa de los temores, porque tienen miedo que les arranque la cabeza, que le mande fuego del cielo, te remeta, entonces de más está el convencimiento de pecado y de más está las buenas nuevas de salvación, el mensaje de paz, de salvación. Por eso cuando usted lee Isaías,
que Jesús lo leyó y dijo, estas escrituras se han cumplido en mí. Léalo bien, no me pare mucho. Jesús citó textualmente a Isaías, pero le añadió algo que Isaías no dijo. Porque Isaías dijo, a anunciar el año de venganza del Señor. Jesús dijo fue a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero te pelaste, Isaías no dijo así. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Anunciar el año de venganza del Señor. Y tú dijiste que anunciar las buenas nuevas de salvación. Sí, porque es que el año de venganza de Jehová se va a dar en la cruz. Jehová se va a vengar de ustedes en mí. Diga, ay. Jehová va a poner toda su ira sobre mí para no ponerla sobre ustedes. Punto. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que le estás transmitiendo a la gente? ¿El mensaje de terror? ¿Cuál es? Oye, qué lástima que se nos está yendo el viejo. Saludos a su familia. Si yo no hablo bien el inglés, si no le dieron un saludo en inglés a esta gente. Yo sé que pollo es chicken, repollo tiene que ser re-chicken también. Ajá. Nuestro hermano Billy Graham, hermano. El éxito de nuestro hermano predicador excelente, mi respeto y mi consideración, debe tener un lugar muy alto en el cielo cuando llegue allá. Es que Billy Graham de Juan 3:16 sacó más de 400 mensajes. De Juan 3:16. Solamente de ese texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente que se convirtió, que fueron convencidas de pecado en el ministerio de Billy Graham, se convirtieron de verdad. ¿Por qué? Porque los que los llevó a reconocer su estado de pecado es entender que aún en la condición en la que estaba, Dios los amó sobre todas esas cosas. Y no fue el mensaje de infierno, de fuego, de tú sabes ahora mismo. Oh Dios, veo bien un Dios, cuidado, te va a quitar a tu mamá, te va a quitar a tu papá, te va a quitar a la suegra, te va a quitar... No, ese no es el Dios que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos? Un espíritu que está dispuesto a convencer, que vamos a hablar que es convencer, pero que el Espíritu Santo no tiene un elemento de cooperación verdaderamente hablando en el mensaje que están predicando nuestros predicadores. ¿Por qué? Porque el mensaje que tienen es de maldición. Y el Espíritu Santo no puede convencer a la gente de pecado con ese mensaje. Diga, ay. Yo soy maestro, no lo niego, y usted sabe que lo es así, y quisiera lanzarme al mundo del evangelismo. Por ahí hay un proyecto que una persona me dijo, preséntemelo y yo se lo apruebo. Proyecto, hermano, de las columnas, de los bajos, de los monitores, de la tarima de 7x7, eso sale por un dineral, porque yo me quiero lanzar a la calle. ¿Qué me dijo la persona? Me dijo, si usted me lo presenta, yo le compro todo eso, yo no tengo problema. Lo compramos de una vez, vaya, predique, vaya, hágalo. Estoy esperando que Dios me diga, hazlo. Porque yo no puedo fungir en lo que Dios no me llamó a hacer, porque voy a fingir después. Y abandonar lo que Dios me puso a hacer, por hacer lo que otros no están haciendo, que fueron llamados a hacer eso, por la necesidad que uno ve, es desubicarte del propósito de Dios. Es mejor, ¿qué quieto? Pero cuánto desear, hermano, anunciar, porque yo sé que el Espíritu Santo puede convencer con el mensaje adecuado. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ese término Consolador está muy mal aplicado. Ya le voy a explicar más adelante lo que es el Consolador, eso está muy mal allí. Eso no es el equivalente en el griego, en el español del griego. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado. Observe que está en singular, no plural. Muy importante eso. Convencerá, ya estamos tomando en cuenta la gramática, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 7 al 11. Para mayor comprensión de la operación de convencimiento de pecado por el Espíritu al pecador. ¿Al qué? Al pecador. Aquí no podemos tardar todo este año dando neumatología. Yo lo siento, hermano, yo no voy a correr. Al pecador. No al que peca. El Espíritu Santo no viene a convencer de pecado al que peca. Viene a convencer de pecado al pecador. Te ubico. Cuando usted se levanta en la mañana y le dice, Señor, yo soy un pecador, Dios le da un codazo a Cristo y me dice, ese no entiende lo que es la justicia. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que nosotros somos pecadores. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros pecamos. Dice Juan, si pecamos, abogado tenemos que es Cristo. No dice si somos pecadores. Pecadores son los que no han nacido de nuevo. Los que no tienen la justicia ni la vida de Dios. De modo que nunca le diga a Dios en su oración, Señor, yo soy un pecador. No diga eso nunca. Usted debe orar el Señor, hoy he transgredido tu santidad, tus leyes, he ofendido tu santidad. Perdóname porque he pecado en contra de ti. Yo sé que aunque haya pecado, yo sigo siendo justo como eres tú. Porque la justicia que está en mí es tu justicia y fue imputada, Señor. Te doy gracias que estoy por fe. No hay nada que yo pueda hacer para mantener la justicia. Haga lo que haga, yo sigo siendo justo delante de ti, pero he pecado delante de ti, Señor. Y dice, esa oración está buena. Entonces, para mayor comprensión de la operación de convencimiento de pecado por el Espíritu al pecador, debemos hacer un análisis de ciertos términos, tales como convencer, pecado, justicia, juicio. Vamos a separar. Observe, mis hijos, que no estamos leyendo Biblia, estamos estudiando. Ese es el problema, que la gente agarra, te lee y como te leyó, te lo lanzó. Es decir, le dicen a la gente lo que dice la Biblia, pero no le dicen a la gente lo que la Biblia quiere decir. Y ahí tenemos el problema grave. Para ahí comenzamos mal. Convencer, del griego elenco, que indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de sus faltas. Originalmente el convencer era un acto que se daba en los interrogatorios a un testigo en juicio en forma hostigosa, hasta hacerlo admitir sus errores y se muestre convencido de su criminalidad y se confiese culpable. Cuando te cae encima el detective del 6CPC, por decir algo, y no solamente te interroga uno, sino te interrogan 5 para ver cuáles son tus versiones, porque una verdad siempre se dice igual. Una verdad es dicha o construida, por decirlo así, por causa de cosas que vistes, presenciaste, oíste. Y como lo que oíste, presenciaste y vistes fue una verdad, eso quedó en el subconsciente y nunca te vas a contradecir lo que vas a decir. Es más, le puedes añadir a esa verdad otras verdades porque no te acordaste, pero nunca vas a contradecir eso. Una mentira nunca se dice igual. Y por eso te cae un detective, después te cae el otro. Tú dijiste esto, no, yo eso no lo dije, yo eso jamás lo he dicho porque está construida una verdad, tu confesión. Entonces te caen hostigosamente, hasta que sí, está bien, yo lo maté, ya, déjeme que yo lo maté, ya, yo lo maté. Ah, ok, eso es lo que quiere decir eso. Ahora, el convencer del Espíritu
vamos a relacionarlo al espíritu, es hacerle ver en forma hostigosa el estado de condenación en la que se encuentra el pecador para hacerle sentir culpable, para que haya una confesión interna a fin de presentarle un Salvador para librarlo de la condenación. Convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado, por el estado de pecado en la que se encuentra. Señores, el verbo convencer de pecado, ese verbo allí, convencer de pecado, indica la acción divina. Óigase, del Espíritu. Señores, le estoy dando un concepto porque desde ahora en adelante usted va a buscar el mensaje acertado, el momento oportuno, porque hay un momento donde usted no debe predicar. Hay lugares donde usted no debe predicar. Van a haber momentos donde el Espíritu Santo le va a decir, no prediques acá. Se lo digo a Pablo. Se lo prohibió por 2 ocasiones y lo mandó fue a Macedonia. Va a haber momentos donde no debes darte la tarea de estarle soltando las perlas a los puercos. Porque en vez de producir en ellos convencimiento, los vas a condenar más. Y le vas a restar la posibilidad del Espíritu de convencerlos de pecado. Señores, convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de pecado en la que se encuentra. El verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador. Y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. Lo registrado en Juan 16:8 indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo. Esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual. Es el acto de hacerte entender, es hacerle entender al pecador el estado de condenación en la que se encuentra y que el castigo por dicho estado sería justo. Ahora, óigame, nuestro mensaje que estamos ministrando en la iglesia muchas veces produce unos temores. 2, no produce convencimiento para arrepentimiento. No produce convencimiento para arrepentimiento, sino que produce condenación hasta el punto que la persona no entre en un acto de arrepentimiento, sino es todo lo contrario. El acto de condenación por sí solo, por sí mismo, lo lleva al remordimiento. Y el remordimiento lo lleva al suicidio. Que es diferente. Por eso es importante que el mensaje acertado sea el que se te entregó. Cada quien que ministre, ministre según la palabra que ha recibido. Se te dio un mensaje de salvación. Jesús comisionó a los 72, aunado a los 12, comisionó a los 72, aunado a los 12, pero con un mensaje específico y determinante. Por eso es que cuando hablamos de un evangelista, como evangelista, el evangelista tiene que por el Espíritu recibir el mensaje de evangelismo que está en la palabra, que el mensaje del evangelista es cristocéntrico, lleno de amor, de perdón, de misericordia, para que haya un convencimiento, de soluciones. No el del maestro.
Muy diferente. Ajá. Señores, pero esta convicción, de acuerdo al mensaje que se ministró, produce esperanza en vez de producir desesperación. Porque la acompaña una oferta divina de perdón y salvación. Es decir, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quienes se arrepienten. Ah, ok. Maestro, ahora sí lo estoy agarrando, ahora sí lo estoy entendiendo perfectamente. Verdaderamente, maestro, ¿qué falta hace el mensaje? ¿Qué falta hacen las buenas nuevas de salvación? ¿Qué dice la Biblia? Cuán bueno, dice la Biblia, cuán hermoso son los que anuncian el mensaje de qué? De la paz. El mensaje de qué? De salvación. Señores, el propósito del convencimiento por parte del Espíritu no es condenar al pecador. Ni es que él entre en un estado de remordimiento que lo conduce al suicidio. Es persuadirlo para conducirlo a la salvación y lograr así la restauración. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y este es el carácter del Espíritu: convencer para salvar y no para condenar. Por esta causa, óigame, el mensaje de salvación no debe ir cargado de condenación, terror, intimidación, sino de amor, brindando soluciones al condenado para sacarlo del estado en el que se encuentra. Lo que menos usted le tiene que hablar a la gente del infierno. Lo que menos usted le tiene que hablar a la gente del infierno. Menos. El infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Es lo que menos usted tiene que hablar a la gente del infierno. ¿En qué consiste el convencimiento de pecado? Ok. Desarrollamos esto y ahora usted va a entender qué es blasfemia. Ahora usted va a entender que blasfemar no es lo que me enseñaron en la iglesia, que si el hermano Henry habla en lengua y la hermana Petra interpreta, yo digo, esa lengua es del diablo. ¡Ay, blasfemaste! Listo para el infierno. Eso no es lo que enseña, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso, señores. Blasfemia va mucho más allá de lo que es el atribuirle la obra de Dios al diablo. Eso no es blasfemia. Porque una de las cosas que usted debe conocer, y se lo adelanto, es que la iglesia no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y siempre se ha aplicado la blasfemia del Espíritu Santo o en contra del Espíritu Santo a la iglesia. Y resulta que cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo no existían los evangélicos todavía. Después de hacer un análisis del término convencer y sus derivados, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Así vamos a entender en qué consiste el convencimiento del pecado. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el término pecado mencionado en Juan 16:8 aparece en singular, no en plural. Señores, vaya agarrándome que esto no es una mera predicación, esto es un estudio para formación. Cuando la Biblia presenta el término pecado en singular, se refiere a un estado o a una posición. ¿A qué se refiere? A un estado o a una posición. Pero cuando se presenta el término pecado en plural, hace referencia a las obras o resultados
que se dan por el estado o posición de pecado en la que se encuentra el individuo. Esto es lo que registra Gálatas 5, 16 y 21, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué son estos? Estas son obras de pecado, producto de un estado de condenación en el que el hombre está. Como puede haber gente que ya tengan un estado de justicia porque son hijos de Dios, fueron lavados por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y siguen en estas obras de pecado porque no hay un trato todavía de Dios con el alma. Dios logró hacer la obra en el espíritu, pero en el alma no ha podido todavía hacerla. Necesita Dios santificar el alma del hombre. Que el alma es la palabra suché, nefé del hebreo, suché del griego, que se compone de mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. ¿Qué Dios tiene que hacer? 1, renovar la mente. 2, quebrantar la voluntad. Y 3, tomar las emociones. Cuando Dios haga eso, entonces cuando tú vas a vivir en el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amando, entendiendo, perdonando, dando la lengua, dando la estima, dando el brollo. O sea que la vida de santidad no viene como producto de orar, ayunar y vigilar, ni que se te ponga la mano y te unge con manteca de cochino. Eso no viene así. Como se corre la posibilidad, oído, como se puede correr la posibilidad de que hayan gentes que no hayan nacido de nuevo, que son pecadores, pero hacen obras de urbanidad. Tienen obras de moral, principios éticos, sociales. No cometen ninguna de estas cosas. Son amables, afables, cortés, cordiales, respetuosos, amorosos, tiernos. No se les oye una mala palabra. No tienen truhanería en su boca. Todas las palabras que salen de su boca son de bendición, pero no nacieron de nuevo. Entonces, se van, si se mueren, se van al estado de condenación. Sí, porque lo que los condena a ellos no son las cosas que hacen, sino el estado en el que están. Ay. Ahí vamos a ver la justicia ahora. Porque si lo que me lleva al cielo son las obras de pecado, si lo que me lleva al infierno son las obras de pecado, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, sería enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones, herejía, homicidio, borrachera, orgía. ¿Eso es lo que me lleva al infierno? Sí, déjelo de hacer y se va para el cielo. Ya, punto. Por ley. Pero no es lo que te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es el estado de condenación en el que tú estás. El hombre más pulcro, vamos a decirlo así. El hombre más santo, vamos a decirlo así, un nivel de santidad. El hombre con mayor ética, el hombre con mayor glamour, excelencia en su vida de vivir, un ejemplo cabal. En los tiempos de Jesús fue Nicodemo y Jesús lo mandó a nacer de nuevo. Tú naces de nuevo si no te mueres. Tú naces de nuevo si no estás listo. ¿Cómo se nace? Oye, siendo maestro no conoces esa cosa. Ahora, el pecado como estado o posición vino como producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el Edén como mandamiento. El hecho de que el hombre le haya dado más credibilidad a la palabra del diablo que al mandamiento de Dios lo llevó a un estado de desobediencia, que lo condujo a un estado de pecado que lo llevó a la condenación. Y eso es lo que vamos, presta atención bien, porque esto vamos enlazando. Vamos con una hilación de pensamiento y vamos enlazando, la teología se enlaza, son eslabones, porque no puedo dejar de hablar, es imposible continuar hablando de estas cosas sin hablar de justicia. Tengo que agarrar pedacitos de justicia, tics de justicia para poder complementar esto.
Ahora, el convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador, no al que peca, al pecador, el estado en el que se encuentra separado de Dios por causa de la desobediencia de Adán. El haber transgredido el mandamiento de Dios en el Edén. Tú estás en el estado de pecado, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Adán hizo. El convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella. O sea, esto no es cuestión de obras. El convencer de pecado es hacerle ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado, observe, del estado de condenación, y poder así mostrarle la necesidad que se tiene de un Salvador para presentarle el don de la salvación que es Cristo. Cuando el Espíritu Santo no logra el convencimiento de pecado en un individuo, este cae en el pecado imperdonable, óigame, ay mamá, que es la blasfemia contra el Espíritu. Ahora vamos a ver qué es blasfemia. Repito, cuando el Espíritu Santo no logra el convencimiento de pecado en un individuo, este cae en el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu. A continuación voy a dar una explicación muy clara acerca de la blasfemia contra el Espíritu para tener una percepción precisa de lo que consiste dicha blasfemia. Vamos a estudiarlo. Siempre se ha dicho que blasfemar contra el Espíritu es el acto de atribuirle las obras del Espíritu Santo al diablo, lo cual es falso. Señores, blasfemia indica encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Para cometer dicho pecado, uno debe rechazar consciente y persistentemente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad y poder salvífico del Señor Jesús, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y convertir al hombre del estado de pecado. El rechazo continuo y definitivo de sus acciones lo apartan completamente de toda posibilidad de salvación. Alguien dijo que el único pecado imperdonable es el rechazo del perdón. Pero lo que conduce a un hombre a rechazar el perdón es negarse el ser convencido de pecado por el Espíritu. Mateo 12, 31, 32, allí Jesús presenta la blasfemia como el atribuirle intencionalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de él, de quien de Jesús, al diablo, entendiéndose que su obra era el testimonio afirmativo del Espíritu Santo ante los fariseos de que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. Los fariseos, que conocían las Escrituras, fueron reacios a reconocer la salvación que viene solamente mediante Jesús. El rechazo total de la obra de demostración que se realizó en Jesús por el Espíritu Santo con el fin de conducirlos a Jesús como el don de la salvación, cierra la puerta a la única posibilidad que los fariseos tenían en el momento para recibir la salvación, manteniéndose así un estado de condenación en el que no obtendrían perdón en este siglo ni en el venidero. El rechazo continuo y voluntario de esta evidencia mesiánica, como lo es el Espíritu obrando en Jesús, echando fuera demonios, cierra la puerta al perdón de Dios.
no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia y de misericordia de parte de Dios, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón de Dios. En cuanto a la enseñanza de Cristo con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo describe Mateo 12, 31, 32, Jesús quiso decir que cualquiera que tenga la evidencia del poder del Señor ante sus ojos y declare que es un poder satánico, exhibe una condición de corazón más allá de la iluminación divina y por ello desesperada. Y por causa de esto el perdón divino sería inconsistente con la naturaleza moral de Dios. Ahí está el texto, Mateos 12, 22, 32. Le voy a explicar bien eso. Presta atención ahora. Jesús está echando fuera demonios. Óigase bien y con esto nos vamos. Jesús está echando fuera demonios. Los fariseos y saduceos no entienden que lo que está sucediendo en Jesús y lo que se está dando en Él es por el Espíritu Santo que está en Él. Y dicen, por Belcebú echa fuera demonios. Jesús les da una analogía. Y le dice, ¿podrá Belcebú echar fuera a Belcebú? Si Belcebú echa fuera a Belcebú, su reino está dividido, está pronto a desaparecer. Presta atención bien, vaya siguiéndome. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo yo fuera demonios, el reino de Dios está entre vosotros. Pero si yo por Belcebú echo fuera demonios, mire que se lo voy a decir versión José Briceño, que Casillero de Reina nos mató la traducción allí. Versión José Briceño para que agarré. Alexia, agarre esto. Si por Belcebú echo yo fuera demonio, vuestros hijos, que son mis discípulos, ¿por quién lo echan? Porque ese que está allí, Juan, ven acá. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Mi papá es ese que está ahí. Ah, tú. Tú que perteneces a la secta de los fariseos. ¿Eres el padre de él? Sí. Él está echando demonio conmigo. Es mi discípulo, está echando demonio conmigo. Y si yo echo demonio por Belcebú, ¿por qué lo echa él? Por Belcebú también. Ustedes automáticamente están juzgando a sus propios hijos por mí, conmigo. Porque sus hijos son mis discípulos. Mis seguidores son parte de su familia. Pero, si ese muchacho que está allí, que es tu hijo, está echando fuera demonios por el Espíritu de Dios, él, como tu hijo, se convertirá en tu juez, porque en el reino te va a juzgar a ti. Así que ponte pila. ¿Qué pasó? Tenemos un hombre con un estado de pecado. No con pecado, estado de condenación. De la única forma que yo te pueda sacar de ese estado de pecado es que el Espíritu te convenza, te haga entender que eres un convicto, que estás en un estado de condenación que por sí solo tú no puedes salir, que nadie te puede sacar de allí, solamente uno solo, que es el don de la salvación. El Espíritu Santo que está en mí, echando fuera demonios, por esa obra salvífica, por esa obra mesiánica, por esa obra divina que se está dando en mí, por el Espíritu. Se puede dar la posibilidad de que ustedes puedan entender que delante de usted está el Mesías. Y al entender que delante de usted está el Mesías, ustedes puedan entender el estado de condenación en el que están, sentirse convictos,
se les crea la necesidad de un Salvador y se les presenta el don de la salvación que es Cristo, que aquí estoy yo entre ustedes. ¿Qué hicieron? Le atribuyeron las obras del Espíritu al diablo. Le cierra la posibilidad al Espíritu de convencerlos de pecado. Al no convencerlos no se sienten convictos. Al no sentirse convictos no se les crea la necesidad de un Salvador. Al no crearse la necesidad de un Salvador, pues nunca aceptarán el don de la salvación. Y al no aceptar el don de la salvación, que soy yo, ustedes nunca entenderán que el don de la salvación soy yo. Y al no entender esa verdad, ustedes nunca aceptarán el don de la salvación. Y al no aceptar el don de la salvación, pues no tendrán perdón ni este siglo, ni en el venidero. Pero todos los que estamos acá estamos convencidos de pecado. Por eso usted está acá. Ya usted fue lavado por la sangre de Cristo. Ya usted tiene la justicia de Dios. Ya usted tiene la vida de Dios. En usted mora el Espíritu Santo. Que usted peca de vez en cuando, es otra cosa, eso lo hablamos después. No tratemos eso ahorita. Vamos a tratar el estado en el que usted está. Usted es justo. El estado en el que usted está es de justicia. No hay nada que usted pueda hacer a favor de la justicia y no hay nada que usted pueda hacer en contra de la justicia. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse la justicia y no hay nada que usted pueda hacer para mantener la justicia. Nada. Nada. De modo que el Espíritu Santo usted no tiene que convencerlo de nada de pecado en cuanto a estado se refiere. El Espíritu Santo no viene a hacer esa obra en la iglesia. Él viene a hacer las obras en el mundo. En la iglesia Él tiene su trabajo de redarguir, de enseñar, de guiar. Pero no de convencer de pecado. El problema es que nosotros desgradadamente nos están vendiendo la salvación o nos están presentando la salvación en nuestras congregaciones como aquella cota inicial que Dios pagó en Cristo en la cruz del Calvario, pero que yo tengo que encargarme de los giros. Que esto tiene que ver con obras, porque si yo no obro, entonces me pierdo. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, eso como que no tiene sentido. Y que cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, muchacho, ¿qué traes? Que venís tú sudado, cansado. No, que yo tuve que luchar para ser salvo. Ahí lo que hizo Cristo no valió. El que tú te sumerjas en el pecado y vivas en pecado y te revuelques en el pecado, eso le niega la posibilidad a Dios de poder llevar en ti su propósito. Eso cercena tu vida, cercena tu bendición, cercena la posibilidad de ser bendecido por Dios, acaba con tu finanza, acaba con tu hogar, acaba con tus hijos, acaba con tu trabajo, acaba con tu salud. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Que yo debo mantenerme en una vida de santidad por causa del propósito de Dios. Por causa de la honra, por causa del agradecimiento. Porque hay factores, razones por las cuales yo debo vivir en santidad. Pero que ninguna de ellas tiene que ver con condenación. Ninguna de ellas tiene que ver con el infierno. Ninguna de ellas se relaciona al infierno. Ninguna de ellas. Porque si lo que te lleva a ti a vivir en santidad es el temor que le tienes al infierno y temor de perder al cielo, usted es un mal creyente. Porque si no hubiera cielo ni hubiera infierno, no te para nadie. Yo estoy escribiendo un libro que es el que más se va a vender en el mundo, que se llama Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. Porque eso es lo que los evangélicos quieren, pecar sin que Dios se dé cuenta. Me dijo un pastor, maestro, usted le dice a un creyente que la salvación no se pierde y no queda nadie en la iglesia. Ahí está el problema. Que lo que mantiene a la gente en la iglesia es el temor, no es el agradecimiento, no es el amor, no es la obediencia, no es la sumisión, la sujeción. Cristo nos hizo libres del pecado y nosotros los esclavizamos a una santidad.
Porque si después de yo decirle a usted que la salvación no se pierde, usted va a pecar, usted simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha querido hacer. Usted tenía un pecado de omisión, usted estaba muriéndose ahí adentro, sentado con ganas de pecar, pero con temor al infierno no peca. Ya usted pecó ya. Usted tiene ganas de hacerlo, vaya, hágalo. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación no se pierde, aunque no se pierda. En un supuesto que no se pierda, pero dígale que se pierda. Sí. Si no se queda allí, se está manifestando lo que siempre ha tenido en el corazón. Y lo más duro del caso es, señores, que mientras nosotros no tengamos una percepción y tengamos un conocimiento claro, preciso y conciso de lo que es justicia, lo que es santidad, de todo lo que tiene que ver con el espíritu, de todo lo que tiene que ver con el alma, en cuanto a la tricotomía del hombre, de todo lo que tenga que ver con el cuerpo, y no tenemos una percepción y un conocimiento claro, preciso y conciso acerca de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, acerca de lo que es un estado de pecado y acerca de lo que son las obras de pecado, que son dos cosas diferentes. Mientras nosotros no tengamos una percepción completa de eso y un conocimiento preciso y conciso, nunca tendremos el mensaje adecuado para el mundo que se pierde. Nunca. Nunca. Jamás y nunca. Porque a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Aló? Reconciliar un mundo con Dios. Se nos dieron las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos la luz del mundo. Cristo dijo, luz soy del mundo mientras estoy en el mundo. Ustedes son la luz del mundo ahora. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos los embajadores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Pero, de todo lo que hemos dicho, ¿qué estamos haciendo? En relación a lo que dijimos, a su naturaleza y a sus verdades, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, tenemos un espíritu, dijo, mire, esto es tremendo. Tenemos un espíritu atado, donde él quisiera convencer, pero no tiene el mensaje apropiado para hacerlo. ¡Ay! Porque Dios le dice a Cristo, estos cabezones no entienden. No entienden, chicos, que... Y ahí tuvo el problema de Moisés. Voy a una verdad paralela para que me agarréis. ¿Sabes que el profeta mostraba el carácter de Dios ante el pueblo? El profeta era la voz de Dios ante el pueblo y la voz del pueblo ante Dios. Y cuando Moisés venía ante el pueblo con el rostro mostrando molestia, era porque Dios estaba molesto. Pero cuando Moisés venía con una sonrisa, era porque Dios estaba contento. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Ya, escuche bien, escuche bien. En una ocasión Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. Y le cayó a palo la roca. No, le dijo golpéala. Le cayó a palo la roca. Ese era un propósito de Dios. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, muéstrale mi carácter al pueblo, dile que estoy molesto con ellos. Cáigale para la roca. Y las acciones del profeta revelaban el carácter de Dios ante el pueblo. Pero hubo un momento donde Dios le dijo, háblale a la roca. No la golpees. Quiere decir, muéstrale el carácter, mi carácter al pueblo, que estoy contento con ellos. ¿Qué hizo Moisés? Le cayó a palo la roca. Y le mostró al pueblo un carácter que no era. Y Dios le dijo, por cuanto no me santificaste ante el pueblo, no entras a la tierra prometida. Porque no le revelaste al pueblo mi carácter. ¿Qué está haciendo los evangélicos de estos tiempos? Cayéndole palos a la roca. Diga ahí. Golpeando la roca. Mostrándole al mundo que se pierde el carácter que no es el de Dios.
No está mostrando el amor de Dios. Porque de tal manera la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo, el objeto de su amor. Que ha dado la dádiva de su amor a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea la universidad de su amor no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, el resultado de su amor. Juan 3:16, Billy Graham sacó 400 mensajes de ese texto. De ese textico nada más, 400 mensajes. Es el predicador con mayor éxito en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que predicó fue amor. Mostró fue el amor de Dios a un mundo que se pierde. ¿De qué está lleno otro mensaje? De intimidación, de control. ¿De qué está lleno otro mensaje? Hablamos más del infierno que del mismo cielo. Hablamos más del infierno que del mismo amor. Hablamos de un Dios de ira, de fuego, que quita, que da, que enferma. De un Dios inmisericordia, indolente, un desgraciado. Porque lo que tenemos en el cielo es un ogro, un viejo que está obstinado en el cielo tirando palos y garrotas a todo el mundo. Esto no es lo que enseña la Biblia. Nuestro Dios es amor. Amor, tanto amor tiene que nos envió su único hijo que tenía, lo envió por nosotros. Si no escatimó a su único hijo, que esto que te puede negar las demás cosas. La mayoría de la gente que se ha convertido en la iglesia es producto de qué. Bueno, yo voy a convertirme producto de los codazos que me diste, que hace que me arranca las costillas, hermano. Si no paso, me arranca las costillas. Cuando el predicador dijo ahora mismo, hermano, para que usted le pase, empezar, dale, anda. ¿Y sabe algo? Óigame, oiga esto, que esto es bello. Lléveselo para su casa. Esto es bello. Los que me están viendo por la televisión, por el video, por YouTube, por internet, escuche esto. ¿Me lo digo o no lo digo? Bendito sea Dios. Bueno, la verdad que hay cosas que por la televisión no se pueden decir. Muy duras para decirle. Y si hasta ahora, hermanos, he sido juzgado por las verdades que he dicho, si digo esto me van a reventar. ¿Sí, verdad que? Pero le entrego eso, hermano, en sus manos. Cuando hay convencimiento de pecado por el Espíritu. Oiga esto. Usted no tiene necesidad de ofertar la salvación. No hay necesidad de eso. Cuando el Espíritu Santo convence, yo quisiera que me agarraran. Yo soy que estoy entrando a unas dimensiones, hermano, que no sé hasta dónde Dios me va a llevar. Pero cuando hay el mensaje, ¿sabe cuánta gente hay afuera que necesitan un abrazo de ti? Que nosotros aprendamos a ser padres, que aprendamos a ser tiernos, amorosos. Que con el mensaje que nosotros prediquemos transmitamos la paternidad de Dios. Que el mundo pueda entender que para Dios tienen valores. Que hubo un pastor que dejó 99 por buscar una que se refleja a Jesús, que tipifica a Jesús. Que hubo una mujer que encendió la lámpara para buscar una moneda que tiene que ver con el Espíritu, que convence de pecado. Y que hubo un padre que se quedó esperando al hijo que viniera arrepentido, que tiene que ver con el Padre. Esas tres historias en la parábola, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, representan el plan de salvación reflejado en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando la gente ve el mensaje que usted tiene, que es acertado, lleno de amor, de paternidad, de salvación, de rescate, y que como Dios, que el primer ser en este mundo que se humilló para que usted esté donde está y para que esos que están allá afuera pues sean salvos. El primer ser que se humilló fue Dios
en el verbo. Porque si Dios no se humilla en el verbo, no nace la figura del teantropos, que es Jesús, el Dios hombre. Para que el Dios hombre saliera a relucir, tuvo que humillarse Dios en el verbo primero. Y si Dios se humilla, mira lo que tú vales. Esa gente que está afuera, que el mensaje que le transmitamos sea un mensaje de valores y no un mensaje de desprecio, que ser déspota e indolente y misericordia, donde hacemos excepción y acepción de personas. Ese no es el mensaje. Cuando el mensaje es acertado, tiene el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene la facilidad de convencer y usted no tiene que ofertar. A mí me da pena de que los predicadores se pongan en nuestros púlpitos. Cuento 5, hermano. Cuento 5 para que usted pase. Van 4:30 ya, Dios mío. Quedan 4, eso da pena. Eso da vergüenza, eso da pena. Porque nuestro Cristo es tan y tiene tanto valor que nosotros tenemos que hacer entender a la gente que no tiene que esperar que usted lo acepte, que usted tiene que entender que usted fue aceptado por Él en la cruz del Calvario. Ya fuimos aceptos en Él. Ese debe ser nuestro mensaje. En la boca de nuestros predicadores. Usted tiene que aprender eso. Digo, cuando usted empiece a transmitirle a su gente, los más allegados, los que no han llegado se van a llegar. Porque aún sin anunciar por lo que ya has dicho, tu presencia o la presencia del Espíritu en ti va a convencer a la gente de pecado. Jonathan Edwards, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, y Juan Wesley son 3 personajes que se movieron una unción de convencimiento tan especial que cuando llegaban a un sitio la gente empezaba a llorar. Y uno de los que estaba, Jonathan Edwards, se acercó a uno de los que estaba llorando y le dijo, ¿usted por qué llora? Y la persona le respondió, porque usted tiene algo en usted que nos redarguye de pecado. Y en los tiempos donde el Espíritu Santo se va a mover con mayor fuerza, es en esta dispensación. Estamos en la dispensación del Espíritu. Estamos en la dispensación de la gracia. Usted tiene que aprender el mensaje de salvación y transmitirlo. Demuestre la paternidad de Dios en el amor, en el mensaje que usted tiene. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Pidieron una fecha para República Dominicana, por cierto. Y le dije que no podía, porque yo no tengo tiempo para ser internacional. Venezuela hay mucho trabajo. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay mucho trabajo. Eso de ser internacional, eso olvídese, eso conmigo no va. Si viajo lo hago y si Dios me dice que yo vaya, yo voy. Pero el problema es el tiempo. De modo, hermanos, que estamos avanzando, estamos alcanzando. Y estoy preparando a la gente que va a formar ese equipo fuerte, que va a quedar en Venezuela para cuando yo me vaya. Esta es nuestra clase número 9 acerca de lo que es la neumatología. Hoy se van a derrumbar no solamente vacas sagradas, sino potreros y becerros completos. Nunca a usted se le olvide que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Como Jesús de Nazaret es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando hace referencia al Espíritu Santo en relación al mundo, dice el cual el mundo no le ve ni le conoce, por eso no le puede recibir. Quiero entonces decir que aunque Jesús no es el don de Dios para la iglesia, sino para el mundo, no deja de tener relación con la iglesia. Igual que así como el Espíritu Santo es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, no deja de tener relación o de realizar su trabajo en la iglesia. En el mundo. Eso lo explicamos bien. Según Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso estamos bien claro ahí. Lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo
es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver qué es el convencimiento. Vamos a ver de qué te va a convencer. Y ahora es cuando vamos a descubrir el por qué la poca eficacia en el convencimiento de pecado del Espíritu Santo a un mundo que se pierde por causa del mensaje tergiversado y distorsionado que se está dando en la boca de nuestros evangelistas. Que de la única forma que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado, singular, no plural, que eso lo vamos a explicar muy bien ahorita. Que de la única forma que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado es que en la boca de nuestros predicadores o de los que anuncian en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseos de aprender la palabra. Me tocó en la mañana, creo que en la tarde del día de ayer, estamos hablando del domingo, 5 de febrero del 2012. Por cierto, ayer estaba cumpliendo 21 años en el ejercicio de ministerio. Fui ordenado el 5 de febrero de 1991. No se me olvida nunca cuando salí del ministerio, ese día 5 de febrero, llegué a la casa el 6 de febrero a la 1 de la mañana y me senté en la orilla, en mi cama, allí. Tenía una casita muy pequeña, chiquita, un cuartico. O sea, en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es el término evangelio, buenas nuevas de salvación, es que en la boca de nuestros predicadores esté el mensaje acertado. Y no el mensaje de intimidación, de manipulación y de control, donde lo primero que hacen es causar temores en la gente a causa del mensaje que están transmitiendo lleno de terror, donde presentan a un Dios inmisericordia e indolente, no conociendo los valores o el verdadero valor y significado que hay en los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario a causa del misterio del cambio, los incidentes como redención, bajo el término agoraxo, es agoraxo y lutro, los 3 tipos de redención que se dieron en la cruz, incidentes como la remisión, que es el término remitir, que significa quitar de para poner en. ¿Dónde está Henry? Lo remitieron a Valencia, lo trasladaron. Eso es remitir. Y el acto de propiciación, redención, remisión y propiciación, que viene del término propiciatorio, que propiciatorio del propiciatorio. Ahí nos fuimos mi esposa y yo a comenzar nuestro nido de amor. Hoy tengo una casa que tiene 3 plantas, una de topocho, 3 de plátano, 3 de guineo. No se me olvida nunca, que llorando le dije al Señor, Señor, cuando a ti te ordenan y hay alguien que te recomienda las cosas, es fácil. Pero cuando a ti te ordenan y te soltaron y te enviaron para tu casa,
entre las 1000 personas que habían aproximadamente esa noche, entre el grupo de pastores que se conoce como el presbiterio, y que te ordenaron y te enviaron para tu casa, la cosa es difícil. Llorando le decía yo a Dios, porque a mí no me conoce nadie. Yo no sé qué yo voy a hacer, pero a mí no me conoce nadie, llorando. Y escuché la voz del Señor cuando me dijo, a ti nadie te conoce, pero a mí me conoce todo el mundo. Y desde hoy, hasta que se cumplan tus años en la tierra, yo alcanzaré un propósito en ti y que no tendrás descanso en lo que te llame a hacer. 21 años, ayer. Yo no sé lo que es agarrar un teléfono y llamar gente para que me dé una campañita, no lo sé. Hoy me